En la gracia de Dios Todopoderoso, os deseo estén plenos de bendiciones, de emociones espirituales, de muchas razones para vivir en armonía y de muchas meditaciones profundas que le orienten con la luz divina sobre el camino, la verdad y la vida. Amén. Esa es la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Juan, la pregunta por el yo soy, la pregunta por el ser, que estamos en ese proceso de ir tejiendo conjuntamente como seres de luz, creciente, trascendente, obviamente reluciente en el Señor. Amén. Y estábamos hablando hoy, el 13 de mayo de 2022, precisamente de ese hecho maravilloso que acontece en nuestras vidas cuando prima la fe, la confianza y la esperanza en esto que somos vida eterna, en trascender el ser y en aportar a una verdadera transformación vital de todo lo que ha existido siempre y existirá por miles y millones de años. Querámoslo aceptar o no, querámoslo valorar o no, y querámonos vincular o no. Ok, maestría pura en la obra del Señor, cuando luego de que Jesucristo hace su testimonio en su vida pública, el acontecer con los llamados milagros que ocurren cuando hay fe. Amén. Y ahí es valorar lo visible, lo no invisible y lo no visible. Para trascender la percepción limitada que tenemos, y estamos conmemorando que para los 1900, siglo XX, inicios, en plena época de guerra, las pastorcitas Lucía Bernardita y el pastorcito Jacinto, 3 testimonios cada uno tuvo de la Virgen de Fátima. Y una diosidencia, porque entonces que venimos en la Escuela de Conciencia Ambiental, segundo espacio, después de Amaya, siempre que fue el primero, retomando el método del orden natural, que es el de la propuesta Principios para la Educación, Cultura y Formación de la Conciencia Ambiental, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, para este siglo, que ya tenemos esos testimonios, esas diosidencias, porque es gracia de Dios, eso no es coincidencia, eso no es aleatorio. Dios favorece, acontece, permanece, cuando hay fe, cuando hay esperanza y confianza. De resto no se va a ver el milagro, no va a ocurrir. Es nosotros quienes trabajamos para Dios y no al contrario. Por eso hay que leer ese plan divino primero. Pero en gracia del Espíritu Santo, las virtudes. ¿Qué virtudes tengo? O más que tenerlas, realmente valoro y pongo en uso, aunque es un término muy técnico. Lo mismo de mis seres amados, mis seres que aún no amo y seres que yo sé que no les nace o por lo menos están en otra perspectiva. No vamos a decir que no nos aman. Quitemos lo negativo allí. En esas olas de aproximación se va tejiendo y eso es lo que celebramos hoy con plenitud, con felicidad plena, con libertades espirituales, con paz interior y para aportar en una paz exterior, sobre todo una paz de interacción. Si en mi ser interior hay esa armonía,
amornización, pues obviamente esas libertades permiten felicidades. Esa es la paz. Lo que haga afuera, aquí el rey Midas, en vez de poner en oro, pone todo en armonía, o por lo menos trata de persuadir por convicción plena, con gozo, con júbilo, con alegría, lo que tienes dentro. Esa es la luz. Entonces Cristo, hoy que la palabra habla de eso, camino, verdad y vida, esa es la huella, el arquetipo, el origen, pregunta por el ser, y el final, pregunta por la realidad. Y esas tres tríadas es el camino. Sueño, retomemos, qué interesante volverlo a mirar así, bajo esta consideración de hoy. Amén. Imaginarios y propósito. Ahí está. Segundo, percepción, experienciación y significación. Ahí es la segunda tríada. Y tercera, el arquetipo natural, la huella natural. El arquetipo social, la huella social. Y el arquetipo cultural, la huella arqueológica de las culturas. Vinculando esas tres tríadas, ahí está el camino. Para nosotros es complejidad, que no es lo contrario a ser simple, a ser sencillo, a ser fácil, no. Es un entramado. Para nosotros, que es hacer todo un tejido en el enviado de Dios, testimonio de la vida eterna, de la vida celeste, que acontece en una eternidad en esta vida terrestre, encarna en su ADN para dejarnos en su propio testimonio de su ser, vida y obra, el camino que lleva a esa verdad absoluta, desde todas estas verdades relativas o no verdades o aproximaciones cercanas en ese sentido, pero también lejanas, que terminan siendo falsedades o lecturas incorrectas. Entonces allí eso está perfectamente visible cuando hay entrenamiento del alma, meditación, oración y ayunación. Sutil. Y esto es clave para poder descodificar qué es la aplicación del ejercicio. Está la palabra escrita, la palabra narrada, la palabra que acontece de esos hechos, de esas situaciones, de esos contextos históricos. Llaman Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el testamento en sí con Jesucristo y su vida pública, todos los milagros que hacía. Hablamos de estos milagros ahora, o apariciones privados, ya no en público, pero están a la luz de la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Permite creer. Ya el co-crear es a partir de sintonías bajo esa perspectiva entre creyentes. Allá estaban los gentiles, ya estamos en la época de Cristo y en la época de los romanos, aunque desde Israel ya habían griegos, habían otros orígenes sumerios, otras culturas, otras civilizaciones llamadas paganas, otros dioses, idolatrando la criatura, lo creado, en fin, lo material, lo mundano, diría el evangelista San Juan. Y en época de Pablo, pues obviamente que crucificaron a Cristo en razón de que no le creían o había una amenaza para su orden político, su orden económico, su orden social, etc. Esos son los otros órdenes. Para nosotros, desórdenes o no órdenes, en el sentido de orden, de armonía, de amornización, no. Sí, mandatos, órdenes, leyes, decretos humanos, derecho humano, no para transformar. No para transformar el ser, la sociedad, la cultura, no. Al contrario, deformar, atrofiar, desarmonizar. Ok,
De ahí a pasar al día de hoy, desde los Hechos de los Apóstoles, cae perfectamente la realidad. Similar, otros seres en vida eterna, sucesiones ecológicas, por referirnos a esos mismos conceptos de la ecología superficial afuera, sociológicas referidos a las comunidades o antropológicas, formas de organización social, y cosmológicas porque tienen que ver con estas cosmovisiones, estas formas de vinculación con la visión desde el ser, mirando su ser interior, mirando el ser exterior y hermenéuticamente comparando siempre, siempre. Eso es lo que da la huella de la transformación, si no, no hay transformación. Primero en sí mismo acontece, con otros crece, que ese es creer, co-crear, crecer. Y ahí ya esas iteraciones de todos y todos, eso es lo que trasciende, lo que permanece. Entonces hay una huella que permanece. Jesucristo, camino, verdad y vida. Amén. Celebró la Eucaristía una vez y sigue celebrando. El bautismo una vez y seguimos bautizados. Sigue con nosotros. Ahí está el agua, ordenador, la comunión, agua y sangre en su pasión, muerte y resurrección, que es lo que ahí en la última cena se hablaba, en el servicio, cuando se instaura precisamente este yo soy, la pregunta por el yo soy, que habla el evangelista San Juan, camino, verdad y vida, pan de la tierra, vino de la tierra y el trabajo del hombre de la tierra. Eso somos. Amén. Criaturas. Entonces hay una frase maravillosa del Salmo. Este es mi hijo que he engendrado hoy, podríamos decir hoy nosotros. Jesucristo nos ha resucitado hoy. Hoy, hoy que te levantas, hoy que vas a acostarte, hoy que como aquí en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Villa Yala, estamos ya en el atardecer, lo que llamarían en Antigua, la época de Cristo, la hora de nona, cerca de las 3 de la tarde. Y ahí pasando en el acontecer, a entramar de esas narrativas respectivas a esos hechos, de esos acontecimientos, con esa lectura mística, esa conexión mística, esa conexión intelectual desde la razón y esa conexión estética, ética y poética, sutil. Percepción con los ojos del alma, percepción con los ojos de todos juntos y percepción los ojos físicos. Cada uno son unos ojos porque es un espíritu que ve distinto la realidad, la ve desde otra perspectiva, la ve con unas virtudes propias, empiezan a amalgamarse virtudes, valores que se les van dando a esas virtudes como palabra, acción creadora y transformación en ese orden. Y de ahí los principios que se establecen para ir codificando. Principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Ese es un camino que no está hecho, siempre para estarse haciendo. No es un todo acabado, no es algo finito. Sí tiene mucho de ideología, sí tiene mucho de praxiología, una práctica axiológica, y sí tiene mucho de noseología, o sea, conocimientos diversos, anversos o reversos podrían leerse, o sea, contrarios a un orden. Nos corresponde leer en Jesucristo, camino, verdad y vida, su propia huella existencial en vida eterna para poder uno tener elementos espirituales, intelectuales y emocionales que permitan entretejer con las circunstancias propias de todos
cómo se perciben, la experiencia que se vive, cómo es esa experiencia y las significaciones, ahora sí, pongámoslas a conversar con la absoluta certeza de que si las creencias, o sea, la fe, subrayasen, están por encima, direccionan las inteligencias, el uso de la razón, y por ende, en ese mismo sentido, la pasión, las emociones desordenadas, es posible tener una aproximación que nos permita navegar siempre con Cristo de la mano, no solos. Co-crear con el Maestro. Todos los yo soy que venimos trabajando estos días. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, y en esta semana, yo soy camino, verdad y vida. 7 yo soy, plenitud. Siguiendo la plenitud que es Cristo mismo y la Trinidad, que es lo que nos aproximamos en estos días a conmemorar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y estas tríadas no es caprichoso. Eso tiene mucho sentido, tanto para nosotros cristianos como para quienes no lo son, que es lo que el Evangelio y prácticamente y la lectura de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles y aludiendo a cartas de los profetas antiguos hace referencia a quienes el pueblo de Israel llamados a creer, a co-crear y a crecer en la huella de Abraham, lo dejaron de hacer, o no lo hicieron bien, o se alejaron. Tenían otros dioses, adorando las criaturas, apegados a lo mundano. Moría el evangelista Juan ya para estos tiempos en Cristo. Y llega la época de los apóstoles lo mismo, los gentiles, pero están los judíos. Ahí hace la crítica hoy en la lectura. Ustedes mismos que lo sacrificaron, lo mataron, pero resucitó y está con nosotros, vive. Acontece en nosotros. Amén. Es siendo nosotros mismos, o somos nosotros mismos siendo en Él, con Él y por Él, la razón de vivir. Amén. Y de ahí ya viene esos otros pueblos de hoy, que son de generaciones sucesivas, de generaciones. No hablamos de generación en generación, por mirar solamente lo humano, lo natural, lo mundano, no. Se va degenerando, que hablamos de estos días de la corrupción natural. Pues la materia, la biomasa, así, nos quedamos solo ahí. O pasamos al movimiento propositivo, proactivo, prospectivo. Y hablamos de sintergética, biosíntesis, movimiento de energía, transformación, trascender. Bueno, esa es una invitación. Entonces el ejercicio ya va tomando forma. Con la sola lectura de hoy, Jesucristo, camino, verdad y vida. Tomamos esa palabra escrita, palabra pronunciada, palabra hecha realidad, se actualiza, o sea, una anamnesis, una actualización ambiental desde esos 3 tiempos, antes, durante y después de Jesucristo hasta hoy. Leamos las realidades que nosotros tenemos aquí hoy. Visualicémoslas. Démosle el sonido, démosle el movimiento, démosle todo. Ahí estamos, para hacer la percepción, la experienciación propia y darle la significación. Pongámoslas en concurso. ¿Sí? Y ya de ahí salen con los acontecimientos de ayer a hoy. Catholic Link, la red de evangelización digital, maravilloso, oportunidades para aprovechar la internet, los medios, pero sobre todo centrados en la palabra de vida. Amén. Y la experiencia de vida de todos nosotros, seres maravillosos que el Señor nos tiene en sintonía. Amén. Y todo el sentido pleno
del alma, de la mente y del cuerpo para aplicar en un ejercicio de lectura situada hechos, acontecimientos, situaciones que parecieran no tuvieran forma, no tuvieran sentido, no tuvieran pertinencia, plena, porque Cristo vive, Él no ha muerto. Su promesa ha sido de vida eterna, siempre ha estado. Que no nos hayamos percatado, que no lo queramos haber reconocido, que nos hayamos distraído, eso es otra cosa. Ese ya el asunto es nuestro, que hay que trabajar fuertemente. Y ya prácticamente con la propuesta del curso en cursos de vida, es lo que enseguida empiezo a desarrollar, un curso universal, unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental. Entonces, masterclass para que empecemos a trabajar esta sintonía. El primero es este mismo ejercicio. 1 hora que le dedique a una masterclass para que tengamos seres de todo el planeta interesados, comprometidos y dedicados a hacer, siendo en su acontecer histórico protagonistas de esta transformación ambiental, planetaria, celestial, vida eterna. Amén. Feliz, santo y bendecido día de resurrección. Tengan una plenitud en su acontecer, en este atardecer, para acá cerca de las 3 de la tarde, en su anochecer, si ya están de noche en otras latitudes, y en su amanecer, si están abriendo los ojos a la luz del día, los ojos del alma, y amén, también los ojos físicos. Y oremos por quienes alguna discapacidad, disfuncionalidad o alteridad tengan allí. Bendecidos días, noches o tardes. Se les ama fraternalmente. Hasta pronto. Sigan siendo felices. Gracias.